tercera base. Hay quien ya está ofreciendo 1,500. 1,500. ¿Quién ofrece más? Pues es una gran temporada, creo que es contagioso, creo que todos están bateando. 2,000 pesos por tercera. 2,000 pesos Estamos muy por unidos, tercera. sabemos qué picheos están tirando. Nos tratamos de ayudar entre todos, haciendo una muy buena campaña, estamos echando muchas ganas, mucho cansancio ahorita al final, ya quedan pocos juegos, vamos a tratar de manera muy fuerte. ¿Cómo estás luego de una temporada como esta, todos constantes, van a volver a jugar, no hay descanso? ¿Cómo te mantienes para no cansarte? Hay que bajar el ritmo de trabajo, hay que trabajar por muy poco, hay que batear lo necesario nada más. Como hoy, 2 bases por bola, y tratar de hacer sacrificios, pero menos turnos que puedas agarrar, menos cansancio, jugar pelota pequeña, eso es lo principal. ¿Cuál ha sido la clave para tener esta gran campaña? Creo que me he dedicado muy bien a meter las manos por dentro, como decimos en el rol de bolero, batear a la banda contraria sin desesperarme, sin tratar de jalar, y ha quedado muy bien. Esta temporada vemos peloteros que están bateando pues, arriba de 350 con altos porcentajes. Hace tiempo platicamos con un lanzador y dice que la bola es diferente. ¿Tú crees que de esta temporada están bateando más? Yo creo que son rachas, creo que en lo que se reforzó más los equipos es evidente, hay equipos que tienen 5 bateadores extranjeros, entonces creo que esta liga está haciendo más por bateo que picheo. Hay años que el campeón bateador termina en 360, ahorita está muy alto, entonces depende de muchas cosas, pero la bola es la misma. Desde que llegaste al principio de temporada, ¿cuál era tu objetivo? ¿Quedar como líder de bateo o cuál era el objetivo? Bueno, primero estar dentro del line-up fuerte, ¿no? Con los tantos extranjeros que teníamos, 3 bateadores, todos de poder, de contacto. Quería estar cerca, gracias a Dios me quedé en el quinto bar. Ese es el objetivo primero y bueno, quedar dentro de los líderes otra vez, elevar mi porcentaje por vida, batear arriba de 300 para el otro año y gracias a Dios estamos. ¿Cómo viste el encuentro el día de hoy? Vimos unos juegos bastante cerrados, salen con la victoria. ¿Cómo viste este encuentro? Pues mira, muy bonito, creo que la gente se da cuenta de la calidad del béisbol que hay. Ya te diste cuenta que hoy no fue bateo ni ayer ni antier, ha habido más picheo. Creo que eso habla de la competencia que hay, creo que ya se está jugando como playoff desde hace un mes, está muy cerrada la zona norte y es por eso ya es como un playoff ahorita. ¿Cómo va Perico Charro con playoff? Bueno, pues muy contento, era muy necesario ahorita, no es tanto el primer lugar, sino alejarnos del cuarto S para calificar directo. Esperamos algunas combinaciones, falta todavía jugar contra Saltillo, va a ser una serie muy importante que creo que va a definir nuestro lugar en el playoff. ¿Cómo ves tú lo del juego del comodín? Porque nos contaban pues que hay equipos que tienen, no sé, diferencia de 9 juegos y todo se define en un solo juego entre el cuarto y el quinto. ¿Cómo lo toman ustedes? Mira, si me preguntas ahorita, te diría que es injusto, porque estoy de arriba, pero estuviera yo en quinto lugar, creo que sería justo, creo que eso ha causado que la gente siga asistiendo al parque, se ve en Reynosa, se ve en Monclova, que todavía tiene chance, entonces hay más afición y creo que eso es lo que le gusta a los directivos también. Pero por ejemplo, parece que va en cuarto lugar, ¿no? Y que tiene, a lo mejor la diferencia son 6-7 juegos. ¿Cómo ves que dices, yo me estoy esforzando toda la temporada por ganar y vengo un quinto lugar y se define solo en un encuentro? Sí, claro que sí, mira, bueno, todo cambio lleva un aprendizaje también. Creo que este año se aprendió que hay que poner un límite de juegos de diferencia. Creo que 2 juegos de diferencia serían suficientes, no tantos. Pero te digo, la posición que estoy ahorita es cómoda, no quisiera ese juego por el comodín, pero si estuviera abajo sí lo quisiera. El objetivo obviamente pues, todos desean ganar, pero Perico es 5 años. Por el lado de tercera. Pues mira, es muy difícil decirte, ahorita ya lo sigo mucho el picheo, en casa no luce tanto, luce más el bateo, hoy no luce el bateo, los últimos días no hemos jugado muy consistente, hemos ganado las series, tenemos que recuperar las lesiones que tenemos, pero sí pues es que puede ser el año de todos está muy parejo. Por último ya, ¿cómo está el ánimo en el equipo? Muy bien, realmente veníamos para jugar para 500, ya lo habíamos logrado, de sacar esta serie, no le habíamos podido ganar a Sultanes ni en casa ni en gira, nos vamos con la victoria, un buen sabor de boca y muy motivados.